En Agroradio, tiempo para el periodismo de investigación agrícola en Agroreportaje, sección en la que indagamos e investigamos para hacerte llegar la realidad del sector agrícola con Agroreportaje. Miguel Ángel Santiago, redactor de Agroradio, la agricultura bien contada. En el agroreportaje de esta semana nos sumergimos en la hidroponía o agricultura hidropónica, que viene del griego hidor, agua, y ponos, labor, trabajo. Tal y como su propio nombre indica, el cultivo hidropónico es la forma de cultivar por medio de uso del agua en vez del tradicional uso del suelo agrícola. Con este procedimiento lo más importante es depositar en el agua los nutrientes necesarios para que la planta crezca sin inconvenientes. El objetivo de Agroradio es dar a conocer la agricultura hidropónica a través de expertos en la materia, contar los tipos que hay y mencionar las ventajas e inconvenientes frente a la agricultura tradicional en Almería. Comenzamos. Hidroponía, agricultura de precisión. Así, en resumidas cuentas, lo hidropónicos es lo que se cultiva en agua y no en el propio suelo. Hablamos con dos empresas de la zona que son especialistas en este tipo de cultivo y nos dan unas masterclass, Qualin Integral y Hortalán. Paco Martín es el director técnico de Qualin Integral y así la define. Cultivar sin suelo significa hacer un cultivo en el que no haya una interferencia de la planta con la tierra. Esto se denomina cultivo hidropónico. El cultivo para trabajar sin suelo se puede trabajar en sustratos o bien directamente sobre el agua. Se puede trabajar en diferentes tipos de sustratos. Por su parte, Paco Sola, técnico de campo de Hortalán, enumera los tipos de cultivos que hay dentro de los hidropónicos, como los de agua, sin más, según sus diferentes sustratos, como la fibra de coco o la lana de roca, a solución perdida o la recirculada. Nos lo cuenta. Pues en principio hay tipos de hidroponía. Si nos ponemos en general, hablando en general, pues está el hidropónico puro y duro, donde solo se cultiva en agua. No hay sustrato que retenga el agua, solo se cultiva la solución nutritiva y encima de la cual pues van disponiendo las raíces. Y luego están los cultivos en diferentes tipos de sustratos. Hay muchos sustratos aquí en la zona, pues los más habituales son la perlita, la fibra de coco y la lana de roca. Se puede cultivar en otros tipos de sustratos y en otras zonas agrícolas pues se cultiva en otros sustratos. Luego también puede ser a solución perdida, o sea que la solución nutritiva con la que alimenta y riega las plantas simplemente sale del contenedor y se pierde, o bien recirculada, recogiendo toda esa solución nutritiva y volviéndola a utilizar después de ajustar los nutrientes. ¿Qué se puede cultivar en la agricultura hidropónica? Pues, por ejemplo, plantas, macetas u hortícolas. Lo que quizás no son los frutales. Paco Sola, de Hortalán. En hidropónico se puede cultivar pues, prácticamente de todo, desde las plantas en maceta, que son también cultivos hidropónicos, a cultivos hortícolas. Quizás lo que no conozco yo que se haya hecho nunca ha sido frutales, plantas muy leñosas, plantas de gran porte. Pero en cultivos hortícolas y cultivos de flores prácticamente todo se pueden hacer en hidropónico. Paco Martín, de Qualin Integral, advierte además que hay que tener mucho conocimiento. Se puede cultivar absolutamente de todo. Habría que adaptar los sustratos, la variedad y el manejo de los mismos. Enfocar muy bien el cultivo que se va a realizar, en qué fecha de plantación se quieren hacer, buscar la mejor variedad adecuada, indicada para este caso. También controlar y saber que el agricultor tiene suficiente conocimiento y si no habría que dárselo. Pues no es lo mismo trabajar en un suelo donde posiblemente hay muchas interferencias y todos aquellos posibles errores que se pueden llegar a cometer en cuanto a fertirrigación se refiere, a nivel nutricional o a nivel de aportación de agua. Un suelo, como suele decir, tiene un poder tampón en el cual te puede permitir ciertos errores. Los cultivos sin suelo tienes que ser muy técnico y hay que saber, o tienes que tener un buen conocimiento en cuanto al nivel nutricional y en cuanto a fisiología vegetal para poder llegar a buen puerto. ¿Qué productos se usan para este tipo de cultivo?
Todos coinciden en la fibra de coco, que sucede a la lana de roca. Nos lo explica Paco Tortosa, dueño de Hortalán e ingeniero técnico agrícola. La lana de roca es un mineral inorgánico e inerte. Se extrae de unas minas, es una roca que se funde a 1600 grados. Cuando se funde proporciona una especie de fibra o de lana, que por eso se llama lana de roca. Y proporciona una relación aire-agua muy buena. Retiene bastante agua y sirve como sustrato inorgánico. Pero eso está en desuso, sobre todo por la huella del carbono, que eso gasta energía a tope para fabricar esto. Fueron sustituidos aquí en España o en Almería, prácticamente no hay ya de nivel de presencia. Solo se sustituyó porque se pusieron plantas de fábricas de perlita, que también es otro mineral. Se funde a menos grados, también proporciona lo mismo, más aireación, retención de agua, con mucha aireación, pero también gasta mucha huella de carbono, con lo cual esta también prácticamente no crece. O sea, aquí el hidropónico inorgánico no crece. Lo que ha crecido ha sido el hidropónico con sustratos orgánicos, como es la fibra de coco, que eso ya no tiene huella de carbono, no funde, no gasta energía fundiendo minerales, ni nada de eso se extrae de la envoltura del coco. Y sí proporciona también muy buena relación aire-agua. Es un producto, por decirlo de alguna manera, ecológico, no trae nada de cantera ni nada, y es lo que más se está usando. Paco Sola de Hortalán nos da un contexto más contundente. Lo escuchamos. Bueno, la lana de roca es un producto industrial que se parte de roca volcánica y se hace una lana, una serie de hebras que contienen mucho aire en su interior. Y bueno, pues además de para cultivar en la agricultura, pues se utiliza el aislamiento. Es el típico pica-pica que se ha utilizado siempre en aislar muros y del ruido, de la temperatura. Pero digamos que hay otros sustratos, porque la lana de roca, bueno, pues tiene el problema de que no es un sustrato fácilmente reciclable. Hay otros sustratos. La perlita, que es un producto cerámico, son en realidad bolas de cerámica, pues también se puede cultivar ahí, y últimamente pues ha cogido mucho auge la fibra de coco, que al ser un producto de origen natural, pues más sostenible, más fácilmente reciclable, pero que hay otros sustratos. Hay otros sustratos, pero esos son los tres principales. Por su parte, Paco Martín de Qualin Integral habla de que la diferencia radica en la dosificación. No se usan ni más ni menos productos de los que se pueden utilizar en un cultivo en suelo, en un cultivo en arenado. Lo que sí hay una diferencia en cuanto a la dosificación que se refiere, ¿no? En cuanto a si se utiliza un producto, tanto si se utilizan productos químicos, microorganismos o bioestimulantes. Los cultivos sin suelo, al ser un sustrato muy limitado, con un volumen muy limitado, pues las aportaciones de determinados productos se reducen a más de la mitad. Y esto en este sentido también es una ventaja, ¿no? Por los costes en los que se generan. ¿Por qué se empezó a dar este tipo de agricultura? Agroradio ha consultado también al presidente del Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Almería, Fernando Paniagua. Él nos cuenta a consecuencia de que surgió este tipo de agricultura. Fue por el abuso de la utilización masiva de los fertilizantes de la agricultura intensiva, haciendo que el suelo ya casi ni filtraba. La utilización masiva de fertilizantes en la agricultura intensiva indudablemente termina por hacer disminuir la capacidad de filtrado y amortiguación de los suelos, que no pueden poseer una capacidad de autodepuración infinita. Consecuencia de ello es la acumulación de sales y nutrientes minerales en los mismos y otras sustancias que los acompañan, tóxicas y potencialmente contaminantes, como pueden ser los plaguicidas o metales pesados. Sustancias que a la postre pues son las últimas consecuencias sobre el entorno que resultan irreparables. Básicamente viene a responder y a dar solución a esa problemática. Una solución muy interesante y sostenible a medio y largo plazo, podríamos decir que incluso una solución de futuro, pues sería cambiar el manejo de cultivo hidropónico en sistemas cerrados o recirculantes. Estos sistemas cerrados son aquellos en los que la solución nutritiva que se aplica en exceso en el cultivo y que no es absorbida por este, se recoge y se acumula para ser nuevamente reutilizada en el riego, pero ya mezcla con agua exterior y fertilizantes, pues para reponer por un lado el consumo que ha hecho de nutrientes en las plantas y así obtener una solución nutritiva deseada para volver a recircular. ¿Qué nos cuentan los agricultores que lo han probado?
Han sido muchísimos los agricultores que desde los años 90 se sumaron a este tipo de cultivo y que permanecen haciéndolo hasta el día de hoy. Es el caso de Manuel Sánchez, que nos cuenta que es la tercera generación y que tiene más de 70 hectáreas repartidas por el poniente almeriense. En cuanto al cambio, yo no lo he sufrido como tal, ya que en mi familia, yo soy la tercera generación de agricultores y ellos llevan con el sistema hidropónico desde que se empezó, por así decirlo, en el año 98, 99, 2000 y lo han mantenido desde entonces pues porque no ha ido bien. En general, en líneas generales no ha ido bien. Es un tipo de cultivo que necesita una mayor preparación técnica, ya que admite menos errores, menos fallos. Necesitas también una tecnificación en la finca, un poco de informatización, máquina de riego, etcétera, bandejas de demanda o algún tipo de bandeja para la hora de activación de riego, y es algo pues eso que necesita un poco más de cuidado y es más sensible a los errores. Otro agricultor que también es compañero del programa Bajo Plástico nos cuenta su experiencia y el por qué decidió cambiar el cultivo tradicional y apostar por el hidropónico, básicamente porque tenía problemas de nematodos en el suelo. No había productos para desinfección y los nematodos en suelo, y entonces nosotros tenemos en la finca muchísimos nematodos y estuvimos viendo unas fincas por ahí en cultivo hidropónico, poníamos un plástico en el suelo y en los sacos en lo harto, ¿no? Y a partir de ahí pues empezamos a cultivar, no teníamos problemas de suelo y el cultivo hidropónico daba una calidad bastante buena. Y entonces a raíz de ahí plantemos la primera finca, me parece que la plantemos 16.000 metros y ya hacemos una campaña tanto de tomate como de pepino, no nos dio problema de nemato, no nos dio problema de nada y a raíz de ahí empecemos. ¿Qué nos dimos cuenta? Producía un poco más y más rápida y entonces pues a raíz de ahí nos plantemos casi toda la finca en cultivo hidropónico. El primer agricultor con el que hemos hablado, Manuel Sánchez, cuenta que con esta forma de cultivar está satisfecho, pero que tiene sus dudas en la viabilidad por toda la subida de los insumos. Pues en estos momentos sí estamos satisfechos con el cultivo en sustrato hidropónico. Llevamos ya muchos años utilizándolo y es un cultivo al que nos hemos adaptado y nos va bastante bien. El tema de la viabilidad cada vez es un poco más compleja y difícil porque los gastos se están incrementando notablemente y el cultivo hidropónico requiere un extra de gasto, ya que riegas más, usas más insumos en el tema del agua, del abono, de la luz y es un poco más delicado. Tienes que tener más cuidado a la hora de cultivar porque admite menos fallas. La viabilidad dependerá en el futuro pues, de los gastos y de los precios de la hortaliza. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de la agricultura hidropónica? Una de las ventajas que vamos a oír, según varias fuentes consultadas, es que la agricultura hidropónica es un sistema muy eficiente y sostenible para el cuidado de las plantas, sobre todo en las grandes ciudades, ya que permite cultivar plantas en menos espacio e incluso en vertical, cual integral. Se tiene un mayor control sobre patógenos de suelo, a su vez también las plantas existe una mayor precocidad también en lo que es en entrada en producción. La primera salida del cultivo, lo que llamamos el starter, el primer enraizamiento también va mucho más rápido y a su vez también podemos dirigir a la planta mejor, es decir, buscar el equilibrio, el balance vegetativo-generativo. En este sentido se puede reconducir mejor a la planta en cultivos sin suelo. Manuel Sánchez, agricultor. Las ventajas que tiene en líneas generales, pues la precocidad que da a la planta a la hora de recolectar frutos. El gasto de energía de la planta yo creo que es un poco menor, sobre todo al principio, porque lo tiene todo más disponible en el saco. En el tipo de sustrato que se use, y en general pues es algo que le genera precocidad y rapidez a la planta y te permite controlar algo mejor pues lo que viene a ser la floración, el cuaje, etcétera. Te permite llevar la planta un poco más regulada del principio y llevártela a tu terreno, a donde te interesa en cada momento. En el suelo se puede hacer también, pero es más complicado. Desde Hortalán nos dice la ventaja e inconveniente. Paco Sola. La principal ventaja del hidropónico es el control que se tiene sobre la nutrición de la planta y sobre la irrigación de la planta. Y luego pues podría haber otra ventaja en el tema de que los sustratos son desechables,
o reciclables, con lo cual si se acumulan patógenos, se acumulan efectos indeseados sobre cultivos, pues simplemente hay que renovar el sustrato y eliminar, así se elimina el problema. La principal desventaja es que dependes en gran medida de la tecnología, ¿no? Los sustratos tienen poca inercia y si se secan o si se desajusta la solución nutritiva, pues no hay un suelo que pueda volver a ajustarla, con lo cual requieren prestar mayor atención a todos los sistemas de control, al sistema de riego, al sistema de inyección de abono, a todos los sistemas de control. Entonces dependen más de la tecnología. Ahora escuchamos a Miguel Ángel Cervilla, agricultor, que también nos cuenta otras desventajas. El único problema que tiene el hidropónico pues que es un poquito más frío, porque la raíz está más expuesta al frío, porque está metido en unos sacos, y entonces nosotros en una de las fincas pues cogimos y pusimos un poquito de calefacción para que no nos enfriara esa raíz, y a raíz de ahí pues nos va bien. El que hay que estar muy pendiente al sistema, ¿no? Porque un fallo de un riego, un fallo de algo, pues la planta pues se muere por falta de agua o por cualquier cosa, ¿no? Y en suelo te tira una semana sin regar y no pasa ningún problema. Cuando se cría en hidropónico es verdad que la planta se cría un poquito más débil, porque tiene menos superficie de raíz, ¿sabes? Pero por lo demás tampoco. Yo volvería a poner hidropónico. Qualin Integral. No le llamaría desventajas, sino más bien limitaciones. Estas supuestas desventajas no sean desventajas, sino aprovechar estas desventajas o limitaciones como ventajas a favor nuestro. Para ello habría que adaptar qué tipo de sustrato en función al cultivo que se va a realizar, sustratos de mayor volumen, de menos volumen, que drenen más o que drenen menos, que filtre más el agua en este caso, ¿no? Buscar también dentro del mismo cultivo, buscar variedades que puedan ser un poco más vigorosas, ya que la tendencia de la hidroponía, los cultivos sin suelo, van buscando más un equilibrio más generativo que vegetativo. En este sentido deberíamos de buscar variedades un poco más vigorosas que nos den un plus adicional al carácter vegetativo, tanto en cuanto también nosotros a su vez podemos reconducir la planta de la manera que nosotros queramos, buscando también esta mayor precocidad, buscando una mayor apertura de floración, o buscando a su vez también esos huecos en el mercado donde ese aumento de producción sí los puede solucionar con la hidroponía. Francisco Paniagua, del Coital. También es necesario realizar una inversión adicional con el fin de incorporar canalones y tuberías de recogida de drenaje, depósitos de acumulación y un sistema de mezcla del lixiviado con el agua exterior y la desinfección de los drenajes. Por tanto, el interés de esta técnica de reutilización pues no es tanto económico, sino más bien ambiental. Y en mi opinión, se debe evaluar con mucho detalle y para cada explotación, con la ayuda siempre de los ingenieros agrícolas. Ahora nos preguntamos si este tipo de cultivo ha ido creciendo en la provincia de Almería o por el contrario cada vez hay menos. Para tener datos oficiales consultamos al secretario general provincial de Agricultura en Almería por la Junta de Andalucía, José Antonio Aliaga. Solo hay 850 hectáreas en la provincia frente a las más de 30.000 que hay de cultivo en suelo. Hablar de cultivos hidropónicos en Almería, con ese nombre no sería lo más correcto, porque el cultivo hidropónico es el que está cultivado con las raíces solo en agua en circulación. Realmente, cuando las raíces están en un sustrato, es lo que se llama cultivo sin suelo, que el sustrato puede ser tanto de perlita como de fibra de coco u otros materiales. Realmente estos sistemas de cultivo en Almería pues no han crecido tanto como se esperaba desde los años 1990, 2000. Realmente nos hemos quedado un poco estancados en las 850 hectáreas, que es la superficie actual, aproximadamente el 3% de la superficie total de invernadero, que son 32.000 hectáreas ahora en Almería. O sea que 850 hectáreas es lo que realmente hay de cultivos llamados hidropónicos, pero es que son cultivos sin suelo. Y la pregunta es, ¿por qué este tipo de cultivo no se ha expandido más? Hombre, primero hay un factor fundamental. La función del enarenado es magnífica, o sea, el funcionamiento del enarenado, el sistema de enarenado de arena en Almería, pues está teniendo unos efectos fantásticos en los cultivos, ¿no? En el forzamiento de los cultivos en invierno. Eso por una parte. Los pros que tiene el hidropónico, el cultivo sin suelo, pues realmente es un control de la fertilización y de todas las variables de la producción, que es muy importante.
que la duración del cultivo puede ser más larga a lo largo de todos los meses de producción, con lo cual facilita la comercialización, pero tiene en contra, como estamos diciendo, el buen funcionamiento del enarenado como sistema tradicional de Almería, también que es un sistema que requiere mucha profesionalidad en el sentido que cualquier error puede costar un cultivo, puede costar una merma de producción, y que también, evidentemente, pues no se puede utilizar este sistema de producción en el cultivo ecológico certificado. Por lo tanto, realmente pues no ha evolucionado más debido a estos contras que tiene este sistema de producción con respecto a los pros del control total de los sistemas de producción. Para el técnico de Hortalán, este tipo de técnica no está teniendo una demanda como se esperaba en los años 90. No está en su máximo desde hace ya más de 15 años. Pues la demanda ahora mismo del hidropónico no está en su máximo. Hace 15 o 20 años sí es verdad que estaba muy de moda, que muchos agricultores, al menos en la zona de aquí de Almería, del poniente, pensaban en poner hidropónico y se cambiaban a hidropónico. Últimamente no está tan en boga. Primero porque se necesitan aguas de mucha calidad y nuestras aguas están empeorando algo, no son exactamente tan buenas como eran hace 20 años. Y eso ya pues limita el cultivo, limita el cultivo hidropónico. Luego el tema del reciclaje de los sustratos, que es más complejo, también está limitándolo un poco. Y ahora no está en su mayor demanda. Sí hay agricultores que, sobre todo en determinados cultivos, que se pueden adaptar mejor al hidropónico, como son el tomate o el pepino, especialmente en ciclos tardíos. Hay agricultores que siguen utilizando este sistema y que no piensan cambiarlo. Pero sí es cierto que no está ahora mismo en un periodo de expansión. Lo mismo opina el de Qualin Integral. No ha crecido la demanda de estos productos. Sí que hubo su momento en el que parecía que iba a haber un cambio radical en el sistema productivo de la zona de cultivo, pero aquel estancamiento que hubo, pues primero se colocaron los cultivos, se empezó a trabajar con los cultivos sin suelo, pero eso iba arrastrado también a su vez de una mayor técnica, de una mayor cualificación, de un mayor conocimiento, y en mejorar las estructuras de los invernaderos, ir evolucionando conforme las técnicas de cultivo y la tecnología nos iba dando. Ahora mismo pensamos que no ha crecido la demanda, sino lo contrario. Entonces, ¿esta técnica no es el futuro de la agricultura? Todo indica que no, según los expertos. Hablamos con Qualin Integral y después con Hortalán. Lo escuchamos. Ahora mismo no concebimos como que la hidroponía, o en este caso los cultivos sin suelo, fuera el futuro ahora mismo de la agricultura en los tiempos que nos corren. Sí que es cierto que puedo decir que quizás a finales de los 90, a principios del 2000, sí que hubo un boom, en este caso en el trabajo y en la utilización de cultivos sin suelo para cultivar hortalizas, pero en aquellas épocas también a su vez hubo un estancamiento en lo que se refiere a que no hubo una evolución a mejorar las técnicas de cultivo, a mejorar las fincas en cuanto a tecnificación se refiere, manejo de los automatismos, el control de clima, el aporte de calefacción en momentos puntuales. Hoy en día pensamos que ahora mismo, tal y como está la agricultura, va a ser difícil porque habría que hacer un cambio radical en todos los sentidos. No considero que sea el futuro de la agricultura, el cultivo hidropónico, pero sí creo que en un futuro, a medio plazo, pues será un complemento importante. De hecho, bueno, pues, se están haciendo cultivos experimentales en varios pisos, en cajones. Se está hablando de cultivos verticales en las áreas urbanas, y todo eso son cultivos hidropónicos. Entonces, probablemente no sea el futuro de la agricultura, pero sí será un complemento que se utilizará en las próximas décadas en determinados nichos. Pero aquí lo relevante es, según lo que lo explica Qualin Integral, es que se pueden hacer cultivos mixtos. Lo que sí está siendo relevante en los últimos años es lo que denominamos los cultivos mixtos, en el que utilizamos la bondad que tiene un cultivo sin suelo y las ventajas o la mayor o la mejoría que pueda tener también un suelo. Estos sistemas mixtos
sí que pudiera ser que en suelos cansados, en suelos con problemas que no filtran bien, suelos con problemas también, a su vez también de patógenos de suelo, etcétera. Sí, es muy interesante este cambio en el que nos vamos a trabajar con sistemas mixtos, parte hidropónico, parte suelo. Para ello no se utilizan bolsas de cultivo, no se utilizan plastificadas, sino se utilizan sin enfundar. El sustrato va libre y va directamente colocado sobre el suelo. Como se ha podido escuchar, la comparación entre el arenado de Almería y los cultivos en hidropónico, el agricultor almeriense apuesta por la tranquilidad de un cultivo en suelo, aún reconociendo las ventajas del cultivo hidropónico. En Agroradio, tiempo para el periodismo de investigación agrícola en Agroreportaje, sección en la que indagamos e investigamos para hacerte llegar la realidad del sector agrícola con Agroreportaje.